Queremos mantenerte informado. Aquí inicia Mira Noticias Ahora. Jueves 24 de agosto del año 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Guido Alfonso Macías. Estas son las noticias que destacan en Ecuador y el mundo. La información de Ecuador y el mundo en Mira Noticias Ahora. Ex trabajadores de Cervecería Nacional realizaron un plantón la mañana de este jueves en los exteriores del Ministerio de Trabajo en Quito para exigir el pago de sus utilidades más los respectivos intereses. Una bebé de 15 días de nacida fue asesinada en el cantón Durán, provincia del Guayas. Sicarios ingresaron a una vivienda en el sector Primavera 2 y dispararon en contra de los padres de la menor, quienes resultaron heridos. La bebé recibió un disparo en la cabeza y fue declarada muerta en el hospital. Cámaras de videovigilancia y monitoreo del volcán Sangay en la provincia de Morona, Santiago, captaron el descenso de material piroclástico de la cumbre del Coloso durante la madrugada de este jueves. El Servicio Integrado de Seguridad de Macas EQ911 alertó sobre este hecho e informó que se mantienen en constante análisis de este nuevo episodio eruptivo del volcán, que no dejó presencia de nubes de ceniza, vapor o gases. El candidato esmeraldeño Bolívar Armijos del movimiento Amigo Lista 16, quien votó en la mesa número 2 de la parroquia El Condado en el distrito 1 Centro Norte de Quito, alcanzó únicamente 2 votos en dicha junta, el propio y el de alguien más. De manera similar, el candidato a la presidencia de la República, Javier Hervas, del movimiento Reto Lista 33, quien votó en la mesa 008 de la parroquia Rumipamba en el distrito 1 Centro Norte de Quito, solamente consiguió 2 votos en dicha junta, el propio y el de otro votante. Desmontar y apagar los pozos petroleros del bloque 43 integrado por los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha no estuvo en los planes de Petroecuador, que deberá elaborar un plan y un presupuesto. Según el Ministerio de Energías, para retirar la infraestructura y remediar la zona de impacto en el ITT, el Estado tendrá que destinar unos $600 millones. Ese monto no consta en los $5.700 millones contemplados para el funcionamiento administrativo, operativo e inversiones de la empresa pública durante el año 2023. Pero el problema por los recursos es más complicado. El gobierno no remitió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el año 2024. En consecuencia, se prorrogará el presupuesto del Estado del 2023, donde no constan los recursos para desmontar los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha. El conflicto económico quedará para el nuevo gobierno, que deberá asumir esta responsabilidad y destinar el presupuesto para dejar el crudo bajo tierra, por decisión de 5,5 millones de ecuatorianos en la consulta popular. Aumenta el precio de las pensiones en varias instituciones particulares en Quito. 257 de 859 planteles particulares en la capital ecuatoriana presentaron al Ministerio de Educación un pedido para aumentar las pensiones. Según un acuerdo ministerial de la cartera de Educación de noviembre del año 2021, este aumento solo puede realizarse hasta el 9,5% en base al valor original, aunque se han reportado casos donde han incrementado el precio de manera desmedida. Un informe publicado por la página Ecuador EC destaca que un gran porcentaje de las instituciones privadas de Quito ya tienen autorizado subir el precio de la pensión en el periodo lectivo 2023-2024. Mientras, el presidente Guillermo Lasso aseguró que su gobierno no puede hacer nada para garantizar los derechos laborales de los periodistas de diario El Comercio. Yanine Cruz reconoció que sí es responsabilidad del Cordicom y el Ministerio de Trabajo acompañar a los comunicadores. Cruz, presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación Cordicom, explica que mediante la reforma del año 2022 a la Ley de Comunicación se garantiza que
que la entidad acompaña a los trabajadores del sector cuando se transgreden sus derechos. Respecto al caso de Diario El Comercio, que tiene a sus trabajadores con salarios impagos y ha incumplido con sus ex colaboradores en sus liquidaciones, Yanine Cruz aseguró que se ha reunido con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, para verificar que se establezcan responsabilidades y que se dé garantías a los periodistas. ¡Paga, comercio, paga! 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 Guido Alfonso Macías, en Mira Noticias Ahora. El candidato presidencial de la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, plantea alquilar cárceles barcazas con capacidad de 300 a 400 reos. Las mismas le costarían a los ecuatorianos $8 millones al año cada una. Sobre la propuesta, el experto en temas penitenciarios en Latinoamérica y también investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas en México, Gustavo Fondevila, cuestiona que se plantee destinar ese monto, cuando uno de los problemas principales de las cárceles de la región, incluido Ecuador, son justamente los bajos presupuestos. Las prisiones barcazas no son comunes, pero donde más se han aplicado y donde hay más tradiciones en países anglosajones, como tradición más bien del Imperio Británico. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo una barcaza muchos años en Nueva York. Australia también tuvo barcazas prisión. No sé si en este momento todavía mantenga el sistema. E Inglaterra, por supuesto, tuvo barcazas prisión. En Latinoamérica, que yo recuerdo o hasta donde yo sé, jamás se han implementado. Lo que sí ha habido, Gisela, son barcazas prisión que funcionan temporalmente como lugares de encierro. En eso sí hay experiencias tanto en Chile y en Argentina de buques que fueron usados durante un periodo relativamente corto, unos meses, para encerrar a la disidencia política durante las dictaduras de Pinochet en Chile y de la Junta Militar, pero básicamente de Videla en Argentina. En el buque de Argentina yo recuerdo que de hecho casi estaba, no sé si totalmente destinado, pero destinado en gran parte a la disidencia política sindical, es decir, al sindicalismo. Ahora bien, barcazas prisiones barcazas con prisioneros o con personas privadas de la libertad que han cometido delitos comunes, no temas políticos, que yo recuerde no se ha implementado en Latinoamérica, Gisela. Por lo menos no en profundidad, pero tampoco recuerdo ningún caso individual. A mí me parece que en relación a Ecuador es una propuesta electoral, es una propuesta que apunta más a intentar darle seguridad a la gente que una propuesta que tenga algún sentido real para lo que quizás Ecuador necesite ahora, que es una reforma penitenciaria en profundidad. Por supuesto, aparte, la idea de prisiones barcazas siempre son prisiones que están ancladas relativamente cerca de la costa. No son barcos, por así decirlo, que están en movimiento, sino que son barcos que están anclados relativamente cerca de la costa y que necesitan continuamente comunicación con la costa. Por ejemplo, el recambio de los guardiacárceles, la alimentación, la comida, la basura, el combustible. Por ejemplo, en Nueva York estaba directamente en el río, creo que estaba en el Hudson, no estoy seguro, pero creo que estaba en el Hudson. La idea de prisiones barcazas en mar abierto prácticamente no existe. El ministro de Energía y Minas, Fernando Saltos Albite, confirmó que seguirán extrayendo el crudo del bloque 43 conformado por los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha del Parque Nacional Yasuní en la provincia de Orellana, mientras se resuelva una duda sobre la reciente consulta popular. Esa duda, dijo Albite, se refiere a que quienes tienen la facultad de decidir sobre si se explota o no el Yasuní son los habitantes del lugar de la operación petrolera en Orellana, donde se impuso el no. No, sí la vamos a acatar, pero tenemos algunas consideraciones que hacer. No es de entrar con un bulldozer y destruir la infraestructura existente.
la vamos a acatar, pero tenemos una duda legal. El artículo 57, numeral 7 de la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva de iniciación y fin de actividad petrolera tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento petrolero. El bloque ITT está en el campo, la provincia de Orellana, y según resultados preliminares de la consulta, los habitantes de Orellana han dicho no a la consulta. Queremos que continúe la actividad. Así es que tenemos esta duda constitucional. ¿Por qué? Porque antes de topar un perno de la infraestructura, tenemos que hacer un plan. El plan tiene que ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y por las comunidades que ahí habitan. Así es que quisiéramos que esta duda se resuelva. ¿Cuál es el efecto de la decisión de los habitantes de la provincia de Orellana de insistir en que se siga explotando el ITT antes de continuar con el proceso de desmantelamiento? El presidente de Gente Buena, Francisco Jacome, en declaraciones para el medio de comunicación digital La Posta, explicó que el Buró Político de Construye, partido que dirige María Paula Romo, ex ministra del Interior, eran quienes estaban a cargo de la seguridad del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En el Buró Político había una comisión de seguridad, ¿sí? Ellos eran los responsables de hacer la avanzada. Espera, el movimiento sí era responsable por la seguridad del candidato. O sea, era una coordinación de seguridad que había en el Buró Político de Construye. Ellos eran los que coordinaban, por ejemplo, cuando iba a ciertos lugares y coordinaban con nosotros, había un movimiento. La avanzada de seguridad. Sí, por ejemplo, los policías en servicio pasivo, que eran parte del batallón de la paz y de la democracia que lidera Edwin Ortega dentro del movimiento, ellos se organizaban en las ciudades donde llegaba Fernando y le hacían algunos anillos de seguridad, etcétera, etcétera. Y había un equipo de seguridad que siempre iba adelante de todo donde iba Fernando Villavicencio. Eso nosotros no controlábamos, pero ellos estaban ahí. Ellos eran los responsables de coordinar con el gobierno, con la policía, no sé cómo iba el tema de la seguridad. Y mira lo que pasó. Pero me estás hablando del Buró de Construye, el que dirige María Paula. O sea, ese es el buró político, pues, ¿no es cierto? Ellos lideraban ese buró político. Entonces nosotros precisamente lo que queremos es, en la Convención Nacional que tenemos de Gente Buena, invitarle a Antonio López, que era el jefe de campaña de Fernando, para que nos cuente, para que nos informe, para que nos diga todas estas preguntas que nosotros tenemos, no solo el tema de seguridad. El colectivo Acción Jurídica Popular presentó el informe de la Veeduría Internacional de Transparencia Académica que revisó la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Este documento fue presentado en rueda de prensa. El colectivo destacó que el documento señala que sí existió plagio en el trabajo universitario de Salazar, así como en un artículo académico y un libro. Como hemos dicho, los académicos que revisaron son personas de altísimo prestigio, reconocidos a nivel mundial. Por lo tanto, no es tan fácil decir, no es tan obvio decir, como pasó en el caso de la Universidad Central, que no hay plagio. Ellos están diciendo como conclusión principal en su informe que hay plagio, tanto en la tesis como en el artículo científico. Y no solo eso, están reconociendo que hay diversos tipos de plagio. El primero de ellos se refiere al hecho de que en la tesis la fiscal no citó, no puso ninguna referencia en muchísimas páginas y en muchísimos párrafos. No puso tampoco comillas, es decir, es imposible identificar qué es producción de ella y qué es producción de otros autores. Y nunca les hizo la referencia, ni siquiera en las páginas correspondientes, tampoco en la bibliografía final. Ese es un tipo de plagio. El otro tipo de plagio que identifican claramente en las conclusiones estos prestigiosos académicos es lo que se llama la falsa paráfrasis. Es decir, que se copia un texto sin la referencia debida y se cambian una o dos palabras, pretendiendo que se haga pasar como propio el texto que es ajeno. Asimismo, sin la referencia debida ni al pie de página, como tampoco en la bibliografía final.
Y hay un tercer tipo de plagio, que es aquel en el que, aunque hay referencias en el pie de página o en la bibliografía final, no se utilizan las comillas y es imposible identificar qué parte es propio de la autora y qué parte es tomado de otras fuentes. En esas circunstancias es contundente la conclusión de que hay plagio. Y no solamente se refiere a la tesis y al artículo científico, sino también que la comisión habla del libro que fue sometido a revisión para el concurso. En deportes. Mauricio Pochettino, director técnico del Chelsea, valoró que el ecuatoriano Moisés Caicedo pueda hacer de la partida ante Luton Town por la Premier League. Para el entrenador argentino, el ecuatoriano está listo para ser titular. Así lo manifestó en una rueda de prensa. Moisés ya debutó entrando al cambio ante el West Ham, donde no tuvo una buena participación y fue criticado en Inglaterra. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le habría comunicado a su equipo que este viernes 25 de agosto presentará su dimisión al organismo, tras el escándalo que se ha generado tras el beso no consentido que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la premiación de la final del Mundial Femenino. Así lo dieron a conocer medios españoles, quienes aseguran que el dirigente presentará su renuncia al cargo, a pesar que Rubiales pidió disculpas por el beso que le dio a la jugadora y el haberse agarrado los genitales en el palco durante la celebración. El escándalo no para y hasta la FIFA abrió un proceso disciplinario contra el dirigente. En el mundo. Japón comenzó este jueves a verter al Pacífico agua contaminada procedente de la accidentada planta nuclear de Fukushima, que ha sido tratada para retirarle la mayor parte de residuos radioactivos. Este proceso, que cuenta con el visto bueno del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha provocado el rechazo de la industria pesquera nipona, de organizaciones ecologistas y de China. Estás actualizado. Hasta aquí. Mira Noticias Ahora.